Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curaba. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, ya tienen 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado suficientes panes para saciar a la muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. ¿Y cuántos pescados? Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, tomó Jesús los 7 panes y los pescados, y dando gracias a Dios los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Como la culpa traitora al sol no pudo mirar, tampoco pudo aguantar que amaneciese la aurora, pues huye de vos, Señora, este nocturno animal. Hermanos, cada día de esta novena preparatoria a la gran solemnidad del misterio de la Inmaculada Concepción de María, en esa novena barroca del siglo XVII, cuyo autor lo sabemos, el hijo del seráfico Francisco de Asís, Fray Rodrigo de Jesús Sacramentado, nos propone unas canciones que nos va a nosotros poniendo a consideración una temática, una hilación que nos hace despertar en nuestra inteligencia y en nuestro corazón el misterio que nosotros queremos saborear y degustar en estos días. El año de 1974 se modificó esta novena barroca, conservando en ella lo primero, esa antífona de entrada que nos ubica y nos coloca frente a lo celebrado.
para dar luz inmortal siendo voz alba del día, soy concebida María sin pecado original. Es esta la puerta de entrada con esta antífona que en estos días ponemos ante nuestros ojos, ante nuestra inteligencia y nuestro corazón, ese privilegio, ese don que solamente a la Santísima Virgen María le ha concedido Dios, su concepción inmaculada. Se conserva también esa oración de la cual comentábamos ayer, en la que también lo primero que hacemos es bendecir a esta reina de los ángeles y de los hombres, a esta mujer que halló la dracma, es decir, la gracia que todos perdimos desde nuestro primer principio. Ella halló la gracia y le salió al encuentro ya la divinidad que le esperaba en los umbrales de la naturaleza. Ahí también se nos va marcando la razón y la celebración de estos días. Se conservan estas oraciones y juntamente estas bellas canciones. Y se ha enriquecido esta novena bajo la dirección espiritual de 3 sacerdotes inolvidables en la historia de la Iglesia nicaragüense. El primero de ellos es el hijo de San Ignacio de Loyola, Santiago de Anitua, español, autor de obras literarias católicas de riquísimo contenido espiritual. El segundo personaje que interviene también en la modificación, en el enriquecimiento de esta novena, Candor de la Luz Eterna, es el gran maestro y filósofo granadino Osvaldo Mondragón, Monseñor Osvaldo Mondragón, profesor en aquellos tiempones en la UCA de Managua, director espiritual de generaciones no lejanas, de hoy sacerdotes de Jesucristo. Y el tercer personaje que convoca precisamente al estudio y a la remodelación de esta novena es quien fuera el 50º obispo de León en esta sede episcopal, Monseñor César Bosco Vivas Robelo. ¿Y en qué consistió esa remodelación, ese enriquecimiento de esta novena? En anexarle a la misma esos textos de la Santa Escritura. Textos que vienen a nosotros presentándonos para iluminarnos la mente y el corazón en esa historia de la salvación, la razón y fundamento de este privilegio mariano, la limpia concepción de María. Sin duda, inspirados por el Espíritu Santo, se enriqueció esta novena barroca que conserva, como digo, además de la antífona referida, además de la oración introductoria, de la canción que cada día es como música al oído, como dice Antonio de Padua, conserva también sabiamente las 3 Ave Marías de Santa Gertrudis. Esas 3 Ave Marías que, pidiendo la gracia y el auxilio de lo alto, sobre todo a la hora de la muerte, pone como intercesora poderosa para poder salvarnos a María Inmaculada.
Y en este tercer día de la novena, esta canción, que es de las más preferidas de este servidor, nos retrata a nosotros 3 puntos importantes. El primero de ese punto es el pecado, es la culpa, es la rebeldía y la desobediencia de los hombres para con su Creador. Aquel pecado que cometido por nuestros padres en el paraíso y sin el cual no vamos a nosotros poder entender la redención eterna y el misterio de la concepción purísima de María, nos retrata aquel momento en que nos ha contaminado a todos los descendientes y los hijos de Adán. Esa culpa que no puede ver al sol, que se oculta en las tinieblas, como lo refiere ese relato justamente del libro del Génesis, cuando Dios, como dice en palabras humanas, bajaba al paraíso las tardes para compartir con Adán y Eva. Y después de haber cometido la culpa, aquel hombre y aquella mujer, nuestros primeros padres, no pudieron mirar al sol. Se escondieron, taparon sus vergüenzas. Y Dios preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y contestó aquel ya manchado por la culpa y la rebeldía de su Señor: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, tuve vergüenza, porque estoy desnudo y me escondí. Había entrado la tragedia en el corazón y en la mente de los primeros padres. La malicia, la perversidad, el desequilibrio, porque habían pecado. Y se escondió, como dice esta canción, porque esa culpa traidora al sol no pudo mirar. En la segunda parte de esta canción barroca maravillosa del tercer día de la novena se dice: así tampoco pudo aguantar que amaneciese la aurora. En la plenitud de los tiempos, esos primeros rayos de la salvación llegan con el momento de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por eso, mirando este acontecimiento que inicia con este misterio de la pura y limpia concepción de María y que alcanza la plenitud en la encarnación del Verbo, como lo dice la lectura bíblica también de este tercer día, vértice de toda la Sagrada Escritura, núcleo y centro de la Mariología y de la encarnación de este Dios que pone su morada entre nosotros para salvarnos, amanece la aurora cuando es introducida en la historia de este mundo aquella mujer que no conoce la culpa del pecado. Tiembla el infierno, odia ese momento con todas las fuerzas de su ser Satanás, porque se anuncia la llegada de la victoria, porque comienza esta aurora que anuncia la llegada del sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor. Por eso también este privilegio de la Inmaculada Concepción de María que estamos celebrando en estos días, y pongan atención para que sepamos de qué se trata, porque es vergonzoso que los nicaragüenses que tenemos como fiesta solemne este misterio que es la pulcritud, la gracia de María, no lo sepamos responder. Y más aún vergonzoso cuando quienes hemos sido puestos para explicarlo, para exponerlo, erremos y no lo sepamos hacer. Sepamos que huye el nocturno animal
de todo lo que es la luz, la gracia, la santidad y la justicia que viene de Dios. Sí, con el pecado de nuestros padres entró el mal en el mundo y avanza con esa muerte, con esa guadaña que no respeta pelo, color ni tamaño, con ese momento en el que nosotros nos vamos a tener que enfrentar indelegablemente, y que la única causa que nos puede a nosotros librar de ella es la fe, es el amor, y junto a esos dones de virtudes teologales, fe y caridad, la conversión como gran gracia de Dios para con nosotros los pecadores. Ese nocturno animal, que no es otro sino que el diablo, la serpiente antigua y Satanás, enfurece, se revuelca de rabia cuando el alma se convierte y se abre a la gracia de Dios. Vivimos en medio de una lucha tremenda entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la gracia. Amaneció la aurora con el misterio y la llegada de la limpia concepción de María en la historia del mundo. Y aquel momento anunciado en lo que se conoce el protoevangelio en el mismo primer libro de la Biblia es lo que hace explotar a un Agustín de Hipona. ¡Oh, feliz culpa que nos ha merecido tal Redentor! Redentor que se compadece de nuestras miserias. Redentor que si en lo humano se tiene que parecer a alguien, no puede ser a otra persona sino únicamente a su Madre Santísima. Redentor que es misericordia encarnada, gracia que se nos da precisamente para los que hemos caminado y nos encontramos hundidos y sumidos en el pecado. Pero que no se nos olvide, vivimos en medio de lucha tremenda entre la vida del pecado y la vida de la gracia. ¿Y cuándo se pierde la vida de la gracia? Ese vínculo, esa cercanía, esa comunión, esa relación con Dios, lo sabemos. Se pierde y se rompe esa vida de Dios en nosotros cuando accedemos al pecado, cuando dejamos crecer el egoísmo en nuestro corazón, cuando coqueteamos con las ideologías de este mundo, cuando buscamos cómo agradar, compaginar con la hipocresía, la mentira y la mentalidad de este mundo, cuando acogemos las tentaciones del maligno, es entonces que perdemos la vida de la gracia. Pero esta vida de la gracia se puede recuperar. Y se puede recuperar en primer lugar por don mismo de Dios. Por ese estado del corazón y esa actitud que debemos pedir constantemente todos los días de nuestra vida mientras estamos en este mundo. Y ese estado y ese sentir se llama arrepentimiento profundo. Siempre coinciden estos días de la novena de la Purísima con el Adviento. Adventus Redentoris. Con la venida de ese Señor Mesías y Salvador, que como lo consideran estos días en el doble sentido o la doble sintonía, el recuerdo de la venida histórica
en la plenitud de los tiempos allá en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Y la venida que ese Señor tendrá en el momento en que ustedes y yo salgamos de este mundo. Quiera esa misericordia divina y por la intercesión de la que es llena, plena, repleta de gracia, que es María, pueda encontrarnos a nosotros preparados, con las lámparas encendidas, como dice aquella parábola de las doncellas prudentes, en guardia, atentos, en vigilia, velando, para que cuando venga ese Señor y Salvador a nuestra vida y por nuestra vida, nos encuentre sobre todo en gracia, en comunión con Él y con los hermanos. ¿Y cómo va a ser esto posible? Si nuestra herida, como herencia de aquellos primeros padres, es profunda, sangra, nos ha desequilibrado, nos empuja a la maledicencia, a la concupiscencia, al mal pensamiento, al egoísmo, a la soberbia, a la envidia. Esta es la realidad de todos los días. Por eso nos vivimos malmatando unos con otros, por las ambiciones terrenales. Y creo que todo esto es porque nos falta fe. La vida de la gracia puede recuperarse con el don del arrepentimiento, de un arrepentimiento sincero, que creo que en estos días de la novena es lo primero que le debemos de pedir por gracia especial a la Virgen Inmaculada. Señora, tú eres la toda llena de Dios, tú eres la llena, repleta de esa santidad, de esa gracia. Y yo, el desterrado hijo de Eva, vuelvo los ojos hacia ti y suplico humildemente que me concedas con tu ruego un sincero arrepentimiento, un dolor auténtico de haber ofendido a Dios, hacer una confesión sincera, hacer una vida de penitencia y poner ciertamente y solamente la confianza en la bondad de Dios. El pecado se borra por misericordia de Dios. Y esa gracia es lo que nosotros debemos pedir incansablemente mientras tengamos tiempo de hacerlo en los días de esta vida. ¿Saben ustedes cuál es la principal urgencia? Romper con el pecado. Y por nuestras propias fuerzas es imposible. Solamente con la ayuda que viene de lo alto, con el socorro de aquella que administre las gracias y que no es otra sino que María Santísima, Nuestra Señora, podremos nosotros decir al demonio, al mundo y la carne, enemigos del alma, hasta aquí. No podemos sentirnos tranquilos con un cristianismo aparente. No podemos quedarnos nada más siendo cristianos católicos de fachada, sin una vida de compromiso auténtica, sin una vida en la que de verdad irradiemos nosotros esta buena noticia del amor de Dios a través de nuestras palabras, de nuestro verbo, en coherencia con nuestra manera de vida. Y aunque nos descubrimos impotentes ante tal meta y ante tales retos, Dios nos ayuda. Eso es su gracia, su favor, su auxilio gratuito que Dios nos da para que podamos responder a su llamada. Y la ayuda que Dios nos ha dado, eficaz, no es otra sino que su Madre Santísima.
mujer, ahí están tus hijos. Hijos, ahí tienen a su madre. Palabras solemnes en el momento de la agonía de Jesús en el árbol de la cruz. Momento solemnísimo en el que el Cordero inocente, colgado entre el cielo y la tierra, está realizando el sacrificio cruento, la misa cruenta, la primera de todos los tiempos que nos abre las puertas del paraíso. Y es en ese momento solemne en el que nos da aquella fuerza que necesitamos para poder vivir en su gracia. Y esa fuerza es la súplica que, como llama Bernardo de Claraval, es omnipotente ante la misma presencia de Dios. La súplica de su Madre Inmaculada. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de esa vida trinitaria, porque hemos sido también, en virtud del bautismo y todo por gracia sobre gracia, hemos sido constituidos en templos vivos donde habita Dios. Y más todavía, hemos emparentado con el mismo Dios, y toda esta lluvia copiosa de gracia que odia a Satanás en nosotros, nos ha sido posible y nos ha sido regalada a través de la Virgen María. ¿Saben una cosa? Me gusta recordármelo a mí mismo y lo comparto en estos momentos del solemne novenario a su pura y limpia concepción. Somos de María. Ella es nuestra madre. Pero todo lo que es de María, huele a María, sabe a María, es asediado por Satanás. De ahí que las bofetadas, los terremotos, los tsunamis, como le querramos llamar a los momentos de crisis que nos vengan en los días de esta vida, nos viene porque el demonio nos quiere alejar de esa vida de la gracia y de ese amor, don de Dios en nosotros, a María Santísima Nuestra Señora. Todo lo que es de María es asediado y odiado por Satanás. Pero que no se nos olvide, ella es la vencedora de ese fiero dragón. Ella lo tiene humillado y derrotado completamente bajo sus pies virginales. Con ella nosotros somos invencibles. Termino esta meditación sencilla del tercer día de la novena matutina en su honor, tomando en mis labios ese canto de meditación y petición que nosotros hacemos en esta novena. Escuchad, oh tierna Madre, de nosotros tus hijos pecadores el clamor. Te rogamos, te pedimos nos protejas con tu manto salvador. Desgraciado y pobre el hombre que no alcanza tu divina protección, y tu nombre, Señora, no ha grabado en su mísero y pecador corazón. Ave María Purísima, María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén.